Hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén, ok. Pues miren, damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar aquí, como dijo mi esposa, en su casa de oración para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también pues para edificarnos con la palabra del Señor. No sé cómo hayamos tenido esta semana, tanto los que estamos aquí presentes como los que nos están mirando a través de este video. Posiblemente tuvimos alguna semana bendecida, alguna semana complicada, alguna semana con días donde nos vino la nostalgia, el desánimo, el coraje, qué sé yo, ¿no? Es parte de la vida todo eso, y venir cada domingo a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, pues es ir como ir a un oasis en medio del desierto, amén. Para refrescarnos, para fortalecer nuestra alma a través de las aguas vivas que el Espíritu Santo nos provee, amén. Ok, vamos a hablar en esta hora, vamos a hablar sobre cómo tener fe en Dios, amén. Porque muchas veces nos hemos preguntado, ok, todos hablan de la fe, debes de tener fe en Dios, debes de ser un hombre de fe, debes de ser una mujer de fe, debes de ser un muchacho de fe, debes de ser un niño de fe. Pero tal vez nosotros nos preguntamos, ok, necesito ser un hombre de fe, necesito ser una mujer de fe, necesito ser un joven de fe, pero ¿cómo puedo obtener fe? ¿Cómo desarrollo la fe? Y es lo que vamos a ver en este estudio, en esta mañana. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Amén. Gloria al Señor. Dice así la bendita palabra. Estaba un poco oscuro, ahora sí ya. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, amén, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor, para alabar, glorificar y exaltar tu precioso nombre. Y también para escuchar tu palabra. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, Padre. Quita de nuestra mente, Dios mío, cualquier obstáculo que pudiera estar ahorita causando argumentos, Señor, para no atesorar la palabra tuya como debe de ser, para tener nuestra mente divagando, Señor, en cosas que no son tu palabra predicada en esta hora. Yo te pido que salgamos de este lugar bendecidos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, obre y fluya de una manera grande y maravillosa como tú quieres que se haga en esta hora. También te pido que sanes a todas aquellas personas enfermas, Señor, aquí presentes, si es que llega a ver, y también, Señor, a todas aquellas que están mirando esta predicación a través de este video. Yo creo que en tu nombre, Jesús, hay autoridad y hay poder, Señor, para que las personas sean sanas en tu nombre, y así lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Pues amén, hermanos. Miren, estaba leyendo algo muy interesante, ¿no? De un maestro cristiano. Era un maestro cristiano, pero este maestro cristiano tenía la manera, pues tenía dinero, siempre andaba bien vestido, siempre cargaba sus buenos carros, siempre andaba muy pulcro esta persona, ¿no? Y siempre que traía un hermoso y un valioso reloj. Ese reloj estaba incrustado tenía incrustado, era de oro. Y tenía incrustado pues diamantes, amén, tenía incrustados diamantes. Dios bendiga a nuestros hermanos que están llegando. Amén. Tenía incrustados diamantes, y era un reloj pues que valía mucho dinero. Y posiblemente era un Rolex Day Two President, no sé exactamente cómo la marca de este reloj, pero más o menos así era. Entonces uno de sus alumnos le preguntó el precio del reloj, ¿no? A lo cual él dijo que valía unos $35,000 aproximadamente.
Este maestro realmente amaba al Señor y este maestro pues quería que sus alumnos conocieran del Señor. Así que quiso enseñar de una manera más viva y práctica que la salvación es un don divino que se recibe por fe. O sea, un don quiere decir un regalo. Un don quiere decir un regalo inmerecido. Entonces, con este fin, este hombre se quitó el reloj de su mano y lo ofreció sin dinero a sus alumnos. Se lo ofreció sin dinero diciéndoles, el reloj es suyo si lo aceptan, el que lo acepte es suyo, simplemente necesita levantarse de su asiento, venir por él, tomarlo y pues ya es suyo. Y entonces el maestro se lo ofreció a un alumno, ¿no? Al que estaba ahí más cerca, le dice, el reloj es tuyo. Pero el muchacho no se quiso levantar. Pensaba que el maestro se burlaba de él y que los compañeros pues se reirían, se iban a burlar de él si se levantaba y estiraba la mano para recoger el reloj y luego que el maestro le dijera que nada más era una broma. De modo que no quiso pasar a tomar el reloj y así continuó ofreciéndoselo a todas las personas, pero ninguna persona quería pasar a tomar el reloj porque decían pues es un reloj demasiado costoso, es un reloj demasiado hermoso, vale demasiado dinero, ¿cómo nos los va a dar? Pensaban, razonaban, ¿no? Con raciocinios lógicos para ellos. Pero al fin se lo ofreció al más pequeño de la clase, quizás como Alex, como el niño que está aquí. Y si, pues ahí está la clase si quiere pasar. Entonces se lo ofreció a un niño pequeño. Y extendió la mano y tomó el reloj y dio gracias al maestro y se lo metió al bolsillo. Cuando se lo ofreció al niño pequeño, el niño lo creyó. El niño extendió la mano, se levantó, extendió la mano, tomó el reloj y se lo echó a la bolsa. Todos se rieron de la sencillez del pequeño, ¿no? Pensando que el maestro que solamente lo había engañado, que solamente le había tomado el pelo, que le iba a decir, ¿sabes qué, mijo? Te doy gracias por haber participado aquí en este ejemplo de la clase, pero devuélveme el reloj. Pero no fue así. El maestro le dijo, me alegro mucho porque tú a lo menos tuviste fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo, cuídalo siempre, le dijo. Cuando los otros comprendieron que mediante a esta fe sencilla de este niño pequeño, había recibido de veras el reloj, les dio mucha pena, les dio mucha vergüenza, ¿no? Y les dio también pues de todo tipo de cosas ahí, ¿no? Sus emociones inmediatamente se empezaron a encontrar ahí, pues pensaban, si yo hubiese tenido fe en lo que el maestro había dicho, sería dueño hoy de un bonito reloj de oro con diamantes incrustados, pero por mi incredulidad pues no pude obtener ese reloj. Y el niño con una fe sencilla, con una fe simple, pues obtuvo el reloj. Miren, hermanos, así también es la fe, amén. Así es también la fe que uno debe de tener en Dios. Miren, cuando cada uno de nosotros cumple años, combina uno seguridad y expectación de que va a recibir algo, amén. Combina uno seguridad y expectación de que va a recibir algo. Quizás no vaya a recibir nada de otras personas, pero por lo menos de la familia va a recibir un abrazo y una hamburguesa a veces por lo menos, ¿no? Entonces uno combina la seguridad y la expectación de que va a recibir algo. Por ejemplo, cuando ustedes cumplen años, ¿a poco no se ponen a pensar qué me irán a regalar? Por ejemplo, Brianda, ¿no piensas que me irá a regalar ahora Samuel, ahora que voy a cumplir años? Ok, pues así, bueno, así es también la fe, ¿no? Miren, así que a través de este mensaje vamos a conocer las cosas fundamentales, amén. Vamos a conocer cosas fundamentales. Vamos a conocer cosas fundamentales que debemos hacer para tener fe en Dios. Hay cosas que no son fundamentales, pero hay cosas que sí son fundamentales. ¿Qué es fundamental para vivir, René?
Hay muchas, pero una de las más importantes, ¿cuál será una de las cosas fundamentales? La familia, ok, sí. Aunque puedes vivir sin familia, pero sin aire no puedes vivir. Entonces el aire es fundamental para vivir. Entonces vamos a ver aquí, a través de este mensaje, vamos a conocer las cosas fundamentales que debemos tener, que debemos desarrollar para tener fe en Dios, amén. ¿Y cuáles cosas fundamentales? Pues la primera cosa fundamental que debemos de tener, hermanos, primera cosa fundamental que debemos de tener para tener fe en Dios es creer en el carácter de Dios, es creer en el carácter de Dios. Cuando uno no cree en el carácter de una persona, uno no cree en lo que esa persona hace. Muchas veces uno escucha ahí promesas políticas y uno dice, no, pues es que realmente no se va a cumplir, no se va a cumplir. Yo conozco la trayectoria de este político y simple y sencillamente es pura verborragia para conseguir los votos que él quiere o algún líder también eclesiástico, qué sé yo, ¿no? Y tal vez ustedes se pregunten, bueno, para saber el carácter de una persona es fácil. Yo puedo saber tu carácter, pastor, yo puedo saber el carácter de algunas personas, puedo saber el carácter de los que me rodean, pero ¿cómo conozco el carácter de Dios? ¿Cómo voy a saber cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios, hermanos, lo conocemos a través de los atributos. A través de los atributos es que conocemos el carácter de Dios. Y posiblemente algunos de ustedes estén preguntando, bueno, pero ¿qué son los atributos, pues? ¿Qué son los atributos? Un atributo es una característica propia de una persona, que es una característica propia de una persona, es algo que es parte esencial de su naturaleza. De manera que Dios tiene atributos que nosotros los humanos no tenemos, que nadie de nosotros tenemos. Hay atributos divinos que únicamente le corresponden a Dios. Por ejemplo, es algo que es parte esencial de su naturaleza. Y una de ellas es que Dios es eterno. Dios es eterno. Nosotros somos eternos de una manera relativa. ¿Por qué razón somos eternos de una manera relativa? Porque nosotros tuvimos un principio. Un principio, así cierto. Vamos a vivir en la eternidad también. Desde el momento que nosotros nacimos, nosotros nos convertimos en seres eternos. Ustedes pueden decir, bueno, ¿acaso la gente no muere? No muere gente pequeña, gente a mediana edad, gente ya vieja. Entonces, ¿cómo dices tú que somos eternos? Lo que muere es la carne, lo que muere es esto que nosotros miramos, pero nuestro espíritu, nuestra alma siempre van a existir por la eternidad, ya sea con el Señor o ya sea en el lugar de tormento eterno, amén. Entonces, Dios, hermanos, Dios no es eterno de una manera relativa. Dios es indivisiblemente presente, o sea que dura siempre, que Él siempre ha existido. Dios no tiene pasado, no tiene presente ni tiene futuro. O sea, miren, Dios siempre ha sido, siempre va a ser. Entonces eso es algo que a veces nuestra mente finita no puede entender, no puede comprender, no puede analizar, no puede echar en una probeta de estudio y descuartizarla como quisiera la persona, porque está más allá del entendimiento humano. Pero uno de los atributos de Dios es que es eterno. Otro de los atributos de Dios es que es inmutable, Él nunca cambia. Ustedes pues se pueden imaginar, al decir esta palabra de Dios, pueden imaginarlo como una roca. Pero yo quiero decirles, hermanos, que yo no quiero dar a entender que Dios no siente afecto. No quiero dar a entender que Dios no siente amor, que Dios no siente simpatía, etc. Así, Dios siente afecto, Dios siente amor, Dios siente simpatía. También Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está presente a la vez en todas partes. Ahorita está aquí, ahorita está ya con los hermanos que están en la otra iglesia, ahorita está en China, ahorita está en cualquier parte del globo terráqueo y también está en cualquier parte de las galaxias conocidas y no conocidas que nosotros conocemos. O sea, ¿cómo explicamos eso? Olvídense.
No lo vamos a poder explicar, simplemente lo tenemos que creer porque así dice la Biblia. Entonces Dios es omnipresente, nadie de nosotros es omnipresente, ni siquiera Satanás es omnipresente y sus demonios. Ellos podrán trasladarse en fracción de segundos, posiblemente a la velocidad de la luz de un lugar a otro, pero única y exclusivamente eso es lo que pueden hacer. No pueden estar al mismo tiempo en todos los lugares. También Dios es omnisciente, o sea que conoce de todas las cosas, conoce de todo. El Señor, no hay nada para Él, nada oculto. También Dios es omnipotente, o sea que todo lo puede, es todopoderoso. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer esos atributos del Señor. Si yo creo en un Dios omnipotente, o sea, mi Dios es omnipotente, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es omnisciente, mi Dios es amor. No es que tenga amor, Él es amor, Dios es amor, Dios es justicia. Ahora quiero decirles también que sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios es incorrecto. Cualquier intento que nosotros hagamos para tratar de explicar los atributos de Dios sin tomar en cuenta las Sagradas Escrituras, sin tomar en cuenta la Biblia, es incorrecto. La única forma de conocer a Dios Padre es a través de Jesucristo. La única forma de conocer al Padre, de conocer a Dios Padre, es a través de Jesucristo, es por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 19, dice de esta manera, Juan 8:19, ahí lo pueden ver en la pantalla, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? O sea, los fariseos aquí le estaban diciendo, lo estaban hostigando, lo estaban molestando, porque ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, porque Él llegó y los condenó y les dijo que estaban mal, que no estaban haciendo lo correcto, aunque eran los líderes religiosos de aquel entonces. Y ellos, para molestarlo, le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. O sea, aquí en este versículo bíblico les dio a entender Jesús. O sea, ustedes no pueden conocer al Padre por ustedes mismos. Para que ustedes conozcan al Padre por ustedes mismos, tienen que conocerme a mí primero. Ya cuando a mí me conozcan a través de mí es como van a conocer al Padre. Y la única forma ahora, podemos conocer al Padre única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo podemos conocer al Hijo? Sí, entonces, ¿cómo es que yo puedo conocer al Hijo? ¿Cómo es que ustedes pueden conocer al Hijo? La única forma de conocer al Hijo, a Jesús, hermanos, es por medio de las Escrituras. Es por medio de la Biblia. Sí es cierto que en la historia, por ejemplo en la historia, un escritor que se llamaba Josefo escribió, o sea, un escritor secular, escribió sobre la existencia de Jesús, dio testimonio de mucho de lo que dice aquí las Escrituras, él en sus escritos. Y este hombre no era creyente, simplemente era un historiador. Y él habla de Jesús, pero no habla de Jesús como el Hijo de Dios, porque él desconoce todo eso. Él simplemente recapituló datos o recogió datos, escribió. Pero aquí, hermanos, aquí la única forma de conocer al Hijo de Dios es por medio de las Escrituras. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 39, dice de esta manera, escudriñar las Escrituras. O sea, escudriñar quiere decir que estudian de una manera consciente, de una manera de una manera profunda, no nada más ir leyendo la Biblia como estar jugando carreras, no, a ver cuántos versículos leemos en el transcurso de determinado tiempo, no. Escudriñar las Escrituras quiere decir estudiarlas de una manera consciente. Y Jesús le dicen, escudriñar las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es obvio que la Biblia da testimonio de Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Ahora, Dios es quien dice ser. O sea, Dios da testimonio de sí mismo en las Escrituras, y Dios es quien dice ser. Dice la Biblia en Isaías capítulo 45, versículo 5, dice de esta manera, yo soy Jehová,
y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Miren, conociendo los atributos de Dios descritos y otros más que no toqué, hermanos, es como vamos a poder creer en el carácter de Dios, y es la manera como vamos a desarrollar la fe en Dios. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando usted conoce el carácter de una persona, usted dice, oh, yo conozco el carácter de esa persona, sé que esa persona no miente, sé que esa persona no roba, sé que esa persona no es un depravado, una depravada sexual, sé que esta persona es esto, sé que esta persona es lo otro. Entonces usted empieza a confiar en esa persona porque conoce su carácter, conoce su manera de ser. Entonces cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, hermanos, es cuando empezamos a tener fe, a desarrollar fe en Él. Dios es inmutable, nunca cambia. Entonces si Él promete en su palabra que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, pues entonces quiere decir que es verdad, porque Él es inmutable. Él promete que va a estar conmigo. Él promete sanidad en su palabra para mí. Yo creo en Dios por el carácter de Dios que es inmutable. Él sus promesas las cumple. Entonces ven cómo tiene que ver el conocer el carácter de Dios para desarrollar la fe en Dios. Entonces la segunda cosa fundamental que debemos hacer para tener fe en Dios es creer en las promesas de Dios. Es creer en las promesas de Dios. Ahora, perdón. Ahora vamos a ver a quién pertenecen las promesas de Dios. Porque ustedes pueden decir, bueno, ok, hay muchas promesas, pero ¿para quién pertenecen las promesas de Dios? Y dijimos que ellas, hermanos, o les digo que ellas les pertenecen en primer lugar. Todas las promesas de Dios le pertenecen a Cristo. Todas las promesas de Dios le pertenecen a Cristo. De Él, o sea, de Jesús, Dios dijo en Salmos 2, capítulo 2, versículos 7 al 8. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Quiere decir en estos versículos bíblicos que Dios, hermanos, Dios constituyó heredero de todo a Jesucristo. Entonces, todas las promesas pertenecen a Jesucristo. Y en segundo lugar, por causa de Cristo, por el pacto de gracia, las promesas también pertenecen a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, pasamos a ser la iglesia universal de Cristo. No estoy hablando de este edificio, no estoy hablando de estas paredes. A estas paredes también se les llama templo, se les llama iglesia, pero no me refiero a esto. Me refiero a la iglesia universal de Cristo. Y la iglesia universal de Cristo es toda aquella persona que ha aceptado a Jesús, que lo ha recibido como su Salvador personal, se congregue en un templo, no se congregue, esté en cualquier lugar, ahí está la iglesia universal de Cristo. Esa persona pertenece al Señor. Entonces, en segundo lugar, y por causa de Cristo y por el pacto de gracia, las promesas también pertenecen a su iglesia, o sea, pertenecen a nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se los dio? A la iglesia. ¿Se las iba a dar a un templo? Por supuesto que no. Nos las iba a dar a nosotros como iglesia. Y luego dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren, Cristo es nuestra cabeza, hermanos, y nosotros somos sus cuerpos. Entonces quiere decir, miren, que mi cabeza, por ejemplo, aquí está mi cabeza. Entonces, todo lo que es de mi cabeza pertenece a mi cuerpo. ¿Por qué razón? Porque mi cabeza manda, mi cerebro manda, mi cerebro le dice a la mano, toca esto.
y yo ya toqué esto aquí. ¿Por qué? Porque la cabeza me mandó a tocar esto. Entonces nosotros, hermanos, todo lo que pertenece a la mano pertenece a la cabeza, y todo lo que pertenece a la cabeza pertenece a la mano. ¿Por qué razón? Porque somos un solo cuerpo. Porque somos un solo cuerpo. Así que todas las promesas nos pertenecen porque pertenecemos a Cristo por medio de la fe. Es la única base sobre la cual descansan las promesas. Oye, ¿por qué las promesas de Dios van a ser para ti? Que le digan a uno, ¿por qué las promesas de Dios van a ser para ti? Porque yo soy la iglesia de Cristo. Y todas las promesas de Dios son para Cristo. Y a la vez las promesas de Cristo son para su iglesia, porque así lo dice la Biblia. Y lamentablemente, hermanos, esto implica que los no creyentes, los que no pertenecen a Cristo, están excluidos de las promesas de Dios. Están excluidos de las promesas de Dios, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice de esta manera: en aquel tiempo estaba sin Cristo, dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Pues digo que las personas que no han aceptado a Cristo, pues lamentablemente estas promesas no son para ellos. Claro, no quiere decir que la protección de Dios no está con ellos, que Dios no protege a su creación. Yo ya les he dicho a través de las enseñanzas que yo, antes de ser cristiano, pues muchas veces fui librado de la muerte en accidentes, en combates callejeros, en tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que me preservó la vida? ¿Quién fue el que me cuidó? ¿Quién fue el que evitó que me arrebataran la vida? Es obvio que fue Dios. Es obvio que fue Dios, aunque yo no conocía nada de Dios, aunque yo hacía todo lo malo en contra de Dios, aunque yo tenía levantado el puño en contra de Dios con mis acciones, mis pensamientos y todo lo que llevaba a cabo, aún Dios tuvo misericordia de mí y me protegió, me cuidó, así como lo hace con la mayoría de las personas. Pero yo me estoy refiriendo a las promesas de cuando ya las personas pues son cristianas, amén. Las promesas, también quiero decirles, hermanos, que las promesas de Dios no son mandamientos que nos enseñan la obediencia. Es mucha la diferencia entre un mandamiento y una promesa. Las promesas revelan lo que nuestro Dios, lo que nuestro Dios por causa de Cristo hará en nuestro beneficio. Una promesa es lo que va a revelar, lo que nos revela, lo que Dios va a hacer a través de Cristo para nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿cuál beneficio? El beneficio de la salvación, el beneficio de la sanidad, el beneficio de tener una familia conforme a su voluntad, el beneficio, bueno, de tantas cosas, amén. Hay diversas clases de promesas. Muchas promesas hay en la Biblia que nos pasaríamos todo el día tocándolas. Por ejemplo, hay promesas absolutas, las voy a clasificar. ¿Cuáles son las promesas absolutas? Por ejemplo, la venida de Jesús es una promesa absoluta. El diluvio es una promesa absoluta. Hay promesas condicionales, hay promesas generales y particulares, hay promesas para esta vida y hay promesas para la vida venidera. Miren, el pueblo de Israel, hermanos, no le beneficiaron las palabras de Dios porque no fueron mezcladas con fe. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel fue prisionero en Egipto por bastante tiempo y cómo Dios lo liberó. Dios abrió el mar rojo. Imagínense abrir el mar así de una manera milagrosa y pasar toda la muchedumbre por ahí. Los libró de sus enemigos, les mandó comida del cielo, maná del cielo, les trajo codornices. En la noche una columna de fuego los guiaba, les daba calor. En el día una nube se ponía para aguardarlos del calor. Entonces, hermanos, son hechos portentosos que posiblemente nosotros no los hemos visto, que a lo mejor no los vamos a ver.
Sin embargo, creemos en el Señor, tenemos fe en el Señor, creemos en las promesas del Señor. Estas personas miraron todo eso, pero su mente estaba enajenada, aunque estaban en calidad de esclavos, su mente estaba enajenada en el confort que hasta cierto punto les ofrecía Egipto a través de tantas penurias. Estaban enajenados con la multitud de dioses que adoraban ahí, bueno, tantas cosas. Entonces al pueblo de Israel no le beneficiaron las palabras de Dios porque no fueron mezclados con fe. Ellos, aunque miraban, no tenían fe en el Señor. Ellos aprovechaban el momento, obtenían los beneficios momentáneos de los milagros de Dios, pero no confiaban en el Señor, no tenían fe. La Biblia dice en Hebreos 4:2, dice de esta manera, en Hebreos 4 dice, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de los que la oyeron. Hebreos 4:2. Hermanos, la fe es creer como el niño. Cuando a mí me predicaron la palabra del Señor y que me dijeron, mira, en Cristo tú puedes tener la salvación, en Cristo puedes tener vida nueva, puedes dejar de ser la persona que eres. Yo lo creí. Yo creí eso, simple y sencillamente lo creí. ¿Y mi fe en qué estaba fundamentada? Pues en ese momento, más que todo en los testimonios que yo había visto, había mirado a personas que yo conocía, que habíamos andado juntos ahí haciendo malandrinada y media. Los había visto cómo Dios los había cambiado, cómo Dios los había transformado. Entonces yo pensaba, si Dios los cambió a ellos, pues a mí también me puede cambiar. Si ellos piensan de una manera diferente, yo puedo ya pensar de una manera diferente. Yo puedo ser una persona totalmente diferente, así como lo son ellos. Hermanos, y empecé a creer las promesas de Dios. Miren, cuando creemos las promesas de Dios, hermanos, Dios nos va a sostener en nuestras luchas contra el pecado. Muchas veces nosotros somos derrotados en la lucha en contra del pecado que nos asedia. ¿Por qué razón? Porque no tenemos fe en las promesas de Dios. No tenemos fe en creer que Dios nos va a sostener cuando viene la tentación, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios nos va a llevar de victoria tras victoria. También, hermanos, tenemos que creer que nos sostendrá cuando nos sentimos solos y abandonados. Muchas veces nuestras emociones, hermanos, nos traicionan, a veces correcta o incorrectamente, pero ahí están nuestras emociones asediándonos. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos melancólicos, y uno piensa, bueno, ¿y dónde está Dios, pues? Y es que uno no tiene la suficiente fe de que Dios puede llenar nuestro vacío, de que Dios debe tomar control de nuestras emociones. Miren, Dios es la fuente de gozo espiritual que nos ayuda en nuestra adoración a Dios. Cuando uno verdaderamente cree que la fuente de gozo espiritual es Dios, y no es nuestro trabajo, y no es nuestra reputación, y no es nuestras posesiones, sino es que es Dios. Eso nos ayuda, hermanos, para adorar al Señor, para glorificar al Señor, para que haya gozo cuando uno está pues adorando al Señor. Y la tercera cosa fundamental que debemos hacer para tener fe en Dios, hermano, es tener perseverancia. Ahorita que Nereida, mi esposa, estaba hablando sobre la pequeña nube, dije, ya me robó el punto porque yo preparé este punto, pero es el problema cuando un predicador dirige, pues, o sea, no puede dirigir así de una manera como debe de ser, ¿no? Siempre el deseo de predicar y de hablar, siempre, yo soy así, siempre que dirijo, por eso casi no me gusta dirigir, porque estoy dirigiendo y termino predicando, ¿no? Entonces yo le iba a aplicar la tijera de allá, pero miré que estaba bien suave lo que estaba diciendo. Dije, vale más que siga ahí, ¿no? Ok, miren, la tercera cosa fundamental que debemos hacer para tener la fe en Dios es tener perseverancia. Nosotros podemos leer todo el capítulo 11 de Hebreos y ahí podemos ver la perseverancia de los héroes de la fe. El capítulo 11, hermanos, de Hebreos, ahí habla sobre los héroes de la fe, ahí nos describe exactamente lo que es la fe.
Pero leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43 al 44, vamos a hablar un poquito sobre Elías aquí, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre Elías. Dice así, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Miren, hacía 3 años y medio que no llovía en esa región. Imagínense 3 años y medio que no llueva, si ahorita que las lluvias están escaseando en México. Estaba leyendo las noticias que creo que en el estado de Chihuahua, por pelear por el agua de unas represas ahí o de unas presas, ya había costado vidas humanas porque se habían matado por cuestiones del agua. Ahora no sé qué tanto tiempo hará que no llueve en esa región, pero no llover 3 años y medio, hermanos, para un pueblo que dependía de la ganadería, que dependía de la crianza de animales y que dependía de la agricultura. Es terrible que 3 años y medio no llueva. Es una catástrofe, es una calamidad, es una ruina, ni como se imaginan. No sé si ustedes, yo creo que sí, porque algunos de los que estamos aquí presentes venimos de valles agrícolas, y a veces cuando se ha cortado el agua, por ejemplo cuando es la agricultura, hay un sistema de irrigación a través de presas, canales o qué sé yo. Si se corta el agua por falta de agua, pues en las presas, pues ya nomás se lleva a cabo una cosecha al año. Y a veces en otras partes donde no llueve, que es temporal, pues se pierde o no se lleva a cabo la cosecha ni una vez al año. Y todo sufre la región, sufre toda la economía ahí de la región, las familias. Entonces Elías, hermanos, Elías creyó que su oración sería respondida antes de que la respuesta llegara. Hacía 3 años y medio que no llovía. Entonces Elías empezó a orar, creyendo que la respuesta llegaría, antes de que fuera respondida. Elías era un hombre de fe y perseverancia. O sea, era un hombre de fe y de perseverancia que se mantuvo orando para que lloviera. Y 7 veces mandó a su criado que subiera al monte a ver si divisaba una nube que indicara que iba a llover. Y no crean que era como decirle al criado, mira, abre la puerta y ve y asómate afuera a ver si miras una nube. No, el criado tenía que caminar cierta distancia. Y subir una colina y checar a ver si había alguna nube, a ver si había algún indicio de que lloviera. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó que este hombre tuvo que ir 7 veces, hermanos. Tuvo que ir 7 veces. Y la 7ª vez, el criado le dijo, veo una nube del tamaño de la palma de mi mano. Miren, hermanos, nosotros cuántas bendiciones se han escapado por no tener el mismo espíritu de Elías. Muchas bendiciones se nos han escapado por no tener el espíritu de Elías, quien aunque nada veía, seguía perseverando en la oración. No veía una nube, no veía nada. Lo único que él miraba a su alrededor era ruina. Lo único que él miraba a su alrededor era escasez. Lo único que él miraba a su alrededor era gente lamentándose porque no había lluvia. Lo único que miraba pues era dolor reflejado, hambre reflejada en el rostro de las personas. Sin embargo, aunque nada veía, este hombre seguía perseverando en la oración, seguía orando, seguía gimiendo, seguía pidiéndole al Señor de que lloviera, de que trajera lluvia. Creía que la lluvia descendería del cielo y convencido de eso no se iba a mover de ese lugar hasta que viera una señal en los cielos. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos una necesidad apremiante en nuestra vida, sea esta de cualquier índole importante para nosotros, y no somos perseverantes en la oración, Oramos una semana, oramos 15 días, oramos un mes, no miramos resultados y nos desanimamos.
oramos y dice, Dios no estará escuchando mis oraciones, Dios no estará escuchando mi clamor. Miren, cuando Daniel oró pidiéndole ayuda al Señor, vino un ángel para traerle la respuesta, pero sin embargo tuvo obstáculos de parte del diablo, de parte del enemigo, tratando de detener ese ángel, hasta que vino el ángel de guerra, Miguel, y le ayudó al otro ángel, y así abrió camino para que llegara respuesta a Daniel. Hermano, no se puede, a veces no se pueden. No se pueden uno darse por vencido tan fácilmente. Él creía que la lluvia descendería del cielo y convencido no se iba a mover de eso. Usted también, hermano. Sabemos que nosotros tenemos muchas necesidades, pero debemos de ser personas que perseveren creyendo en las promesas del Señor. Amén. Ustedes pueden decir, bueno, es que Elías era Elías. Elías era un profeta de Dios. Elías era un hombre de Dios. Elías era un hombre consagrado al Señor. Elías, hermanos. Elías, puede decir uno, bueno, puede decir, era un superhombre. Pero la Biblia, y yo soy yo. La Biblia lo describe como yo, como usted, hermanos. Dios nos explica que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. La Biblia nos explica que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. Amén. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, dice de esta manera: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren, aquí en estos versículos bíblicos nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué pasiones demuestra uno? Uno a veces es incrédulo, uno a veces se enoja, uno a veces está falto de fe, uno esto, uno lo otro. Uno puede decir, wow, así era Elías. Sí, así era. Pero ¿cómo Dios lo usó para tan grandes y portentosos milagros? Si era así. Porque a diferencia de nosotros, que él tenía fe. Él tenía fe. Y un hombre con fe, hermanos, un hombre con fe en las promesas de Dios. Dios puede hacer grandes cosas a través de él o a través de ella, si es mujer. Miren, aunque hemos recibido la promesa de provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla. Jamás debemos dejar de orar para que ésta se cumpla. Hay personas que se iban orando por sus familiares, orando que se conviertan al Señor, orando que vengan a sus plantas. ¿Y saben cuándo se han cumplido sus oraciones? Cuando esta persona está en el lecho de muerte. Pero años y años, toda su vida orando para que la persona se convirtiera al Señor, y pues la perseverancia. Entonces posiblemente alguna persona está enferma y se está enfadado de perseverar, porque muchas personas que me están mirando están enfermos. Y le echan la carga a las demás personas, y qué bueno, uno está para orar, ¿no? Uno está para orar, pero las personas se enfadan de orar por su misma enfermedad, se enfadan de gemir, de pedirle al Señor, Señor, quítame esto, Señor, sáname de esto en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Se enfadan de estar clamando día con día, y en Dios la perseverancia es muy importante, hermanos. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen alguna situación pecaminosa y piden oración para que Dios les ayude, pero ellas no oran para que Dios las libere de esa situación pecaminosa. Se enfadan de perseverar. Entonces debemos tener perseverancia para tener una fe fuerte y verdadera en Dios. Amén. Ya para terminar, hermanos, vamos a ver un resumen ahí en las cosas fundamentales que debemos hacer para tener fe en Dios. Amén. ¿Qué cosas tenemos que hacer para tener fe en Dios? Pues en primer lugar, creer en el carácter de Dios. Creer en el carácter de Dios. Si ustedes no creen en el carácter de una persona, pues simple y sencillamente no van a confiar en ella.
Si tú hubieras creído, si no hubieras creído en el carácter de Samuel, ¿te hubieras casado con él? Por supuesto que no. Entonces, así es esto. Entonces tenemos primeramente que creer en el carácter de Dios. O sea, las cosas fundamentales que debemos hacer para tener fe en Dios son creer en el carácter de Dios, creer en las promesas de Dios y perseverar, amén, perseverar en las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hagamos estas tres cosas fundamentales. Hay muchas más cosas que no enumeré en este mensaje, pero cuando hagamos estas tres cosas fundamentales, hermanos, vamos a desarrollar una fe tremenda. Vamos a orar por los enfermos y ellos van a sanar. Vamos a orar para que las personas sean libres y las personas van a ser libres. Vamos a orar y vamos a orar por las circunstancias. Vamos a orar por las circunstancias. Le vamos a decir a nuestra enfermedad en el nombre de Jesús que se vaya. Le vamos a decir a nuestra falta de fe que se vaya en el nombre de Jesús y se va a ir. Vamos a crecer, hermanos, como cristianos en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. ¿A quién de ustedes les gustaría crecer como cristianos en todas las áreas de su vida? No vemos todavía lo que nosotros estamos pidiendo, pero primeramente Dios en su debido tiempo se va a llevar a cabo, amén. Vamos a orar.